muy buenas, bienvenidos a nuestra nueva unidad que habla sobre películas, entonces hablaremos un poco más sobre el cine. Para empezar, vamos a trabajar con textos y ejercicios de vocabulario, como siempre hacemos. Aquí la película de hoy, que es Mar Adentro, ¿vale? Esta película está dirigida por Alejandro Amenábar y este actor que está ahí es Javier Bardem, que hace el protagonista de la película. Bueno, podéis buscarla para verla, ¿no? Es bastante interesante. Y tenemos un texto entonces que habla un poco acerca de ella, una reseña cinematográfica. Vamos a leerla para después poder completar y hacer los ejercicios todos. Como no es tan grande, yo voy a leer con vosotros. Podéis acompañar la lectura por el material que tenéis en PDF, ¿vale? Vamos allá entonces. En la película Mar Adentro, Javier Bardem encarna un personaje auténtico, Ramón Sampedro, que quedó tetrapléjico en un accidente a los 26 años y se pasó la mayor parte de su vida reclamando para sí mismo el derecho a la eutanasia. Entonces aquí fue una historia real, algo que pasó de verdad, ¿vale? Un torrente de emociones de la mano de Amenábar y un portentoso Bardem. Una cinta hermosa, admirable en su puesta en escena y en última instancia inolvidable. El director de Tesis y los otros se aleja en las apariencias de su filmografía anterior, pero conserva su interés por los temas relacionados con los límites entre la vida y la muerte, entre la ensoñación y la vigilia, y mantiene también su concepción cinematográfica basada en la elaboración de una dramaturgia compleja y en la transparencia expresiva de su puesta en escena, y logra, con evidente esfuerzo, pero mayor facilidad de dominio de los recursos cinematográficos, una hermosa película, otra obra maestra que sorprende por múltiples razones. Si Amenábar es un realizador prestigioso, su habilidad de guionista, tarea que comparte una vez más con Mateo Gil, no es menor. Sería injusto decir que Mar Adentro es tan buena porque se apoya en un guión solidísimo, puesto que la planificación y la dirección de actores, el timing de su relato visual, el ritmo del montaje son tan brillantes que la película destaca en primera impresión por su realización. Pero lo cierto es que el guión reúne tal cantidad de aciertos que en una reflexión más profunda se da uno cuenta de hasta qué punto está bien armado el mecano narrativo. Amenábar ha sembrado de piedras amenazantes su camino y las ha salvado todas. En primer lugar, ha huido del ternurismo y del panfleto propagandístico. Ha rodeado con astucia las líneas del melodrama, recurriendo al humor realista que le sugieren personajes y situaciones, y ha creado un microcosmos, el mundo que rodea a ese hombre inmovilizado en su cama, concediendo a cada una de las personas que lo componen un peso dramático similar al del protagonista, sin restar a éste la batuta de esa orquesta de dolores diversos, de punto de vista propios tanto sobre el drama de Sampedro como de sus respectivos conflictos. Ese con una S solamente, ¿no? El programa a veces cambia al portugués. Y para terminar la reseña, la película está medida al segundo. Sus giros aparecen en el momento en el que el espectador los reclama inconscientemente. Las sensaciones se producen con extraordinaria puntualidad. Reímos, lloramos, nos enternecemos al ritmo que marca el autor, él mismo en las tareas de la música y el montaje y con sus actores. Y esto merece capítulo aparte, porque en Mar Adentro hay un trabajo de casting verdaderamente original y de soberbios resultados. Javier Bardem realiza una de esas composiciones magistrales a las que ya nos tiene acostumbrados y consigue la difícil sensación de que personaje y actor no son más que uno. Belén Rueda, una buena comediante de la televisión, encuentra su mejor registro y triunfa en toda línea.
Lo mismo ocurre con Lola Dueñas, que se inventa un personaje nuevo y lo hilvana con humor, ironía y ternura. Pero lo realmente chocante es lo que hacen Mabel Liberra, Celso Bugallo, Tamar Novas y Clara Segura, rostros menos conocidos y actores fantásticos, como Garrido, Pou o Dalmal. Un texto entonces aquí de Fernando Méndez Leite de 2004 y está adaptado, ¿no? Para que estuviera un poco más pequeño. Tenéis ahí entonces varias informaciones acerca de esta película. Incluso nombres de actores, podéis entonces buscar en internet las fotos y todo para entonces sanar vuestra curiosidad sobre quiénes son. Y la película merece mucho la pena verla. Como ha dicho aquí la reseña, es la historia real que pasó, no es basada en una historia real de un hombre que sufrió un accidente en barco y entonces él se quedó en la cama tetrapléjico y él luchó toda la vida con dos abogadas para lograr el derecho a la eutanasia. Entonces podéis ver, para que veáis el final, que no voy a contarlo aquí. ¿Está bien? Es bastante interesante y merece mucho la pena. Ahora vamos a empezar los ejercicios aquí. Tenemos el número 1 cuando habla de una película medida al segundo y pide aquí que relacionéis estas palabras entonces con su significado. Mira, tenemos este ejercicio A, ¿vale? Que pide que relacionéis. Tenemos también aquí el ejercicio B, que pide para subrayar en el texto los sinónimos de estas palabras, o sea, palabras que se acercan, que tienen el mismo significado en este contexto. La letra C, para elegir el sentido de estas expresiones, si es uno o si es otro. Y por último la letra D pide para encontrar una metáfora. Nuevamente hablamos de metáfora como en la clase pasada o retrasada. Entonces relacionada con, y aquí dos temas, dos metáforas que sean utilizadas en estos momentos, ¿vale? Podéis entonces utilizar el material que tenéis ahí en PDF y para hacer los ejercicios. Yo voy a esperar, vamos a dar el pause entonces, hacerlos todos hasta la letra D y después volver para corregirlos. ¿Bien? Entonces vamos allá. Bueno, pues entonces aquí corregimos esta letra A. Tenemos aquí la primera palabra que es ensoñación, que entonces está relacionada con el número 4. Significa acción de abstraerse en sueños, ¿vale? Después la letra B, que habla del número 3. Una vigilia es la acción de estar despierto o en vela. La letra C es el número 7. Un panfleto es un escrito breve en el que se ataca con violencia a alguien o algo. La letra D, propagandístico, significa, entonces es la letra 6, es un adjetivo, una característica que da a conocer algo para atraer adeptos. Entonces algo propagandístico sirve para esto. La letra E, que es prodigioso, es número 8, maravilloso, extraordinario. La batuta, letra F, es el 1. Es un objeto, es un bastón corto con el que el director de una orquesta la dirige, ¿no? Bueno, la letra G, entonces tenemos ahí hilvanar, número 2, que también es enlazar o coordinar ideas, frases o palabras. Es esto que significa este verbo. Y por último, entonces, la letra H, acierto, es el número 5, es una buena elección, es un acierto, ¿vale? Entonces, la letra A está ahí corregida. Números 4, 3, 7, 6, 8, 1, 2, 5 en esta orden, ¿vale? Palabras nuevas ahí, ¿no? Como batuta, ensoñación, hilvanar. Bueno, seguimos aquí entonces con la letra B. Subrayar en el texto los sinónimos de estas palabras. Asombroso, podríamos entonces, claro, destacar allí en el texto, no escribir, pero la palabra es portentoso.
Portentoso. Es lo mismo ahí que asombroso, ¿vale? La letra B, que es la palabra película, allí también está como una cinta. ¿Bien? La letra C significa también restar, está en el texto. ¿Sí? La palabra cambio también, entonces ahí. Esta letra está equivocada porque en el texto mismo se pone cambio también, ¿vale? Entonces esta aquí ya no hace falta. La letra E, que es emocionarse, entonces tenemos ahí las palabras emociones. Y por último la letra F, sublime, entonces soberbio. Cuando algo es sublime, es soberbio también. En portugués también se usa esta palabra con este significado positivo, ¿no? Quando algo é soberbo, quer dizer que é muito bom, né? E não só aquele adjetivo, aquela característica negativa. Bien? Bueno, pues entonces ahí la letra B. La letra C pide para elegir el significado de estas expresiones. En última instancia, como en portugués significa como último recurso, ¿vale? Como último recurso de algo. Y la letra B, y esto merece un capítulo aparte, quiere decir entonces que los actores son tan buenos que merecen una mención especial, ¿vale? ¿Sí? Pues bien, y por último aquí el ejercicio que teníamos, la letra D, pedía para encontrar las metáforas que están relacionadas a los obstáculos que cada cual encuentra en su camino. Cuando hablamos de obstáculos, hablamos en portugués también de piedras, ¿verdad? Entonces aquí hablamos que ha sembrado, es esta la frase, ha sembrado de piedras amenazantes su camino y las ha salvado todas. Entonces aquí hace esta metáfora comparando los obstáculos a piedras. ¿Bien? En portugués también es común hacer esta referencia a esta metáfora. Y una metáfora del mundo de la música que hace es cuando dice así, sin restar a este la batuta de esa orquesta de dolores. Entonces quiere decir así que en esta película las actuaciones son todas tan buenas que no es responsabilidad solamente del protagonista hacer con que sea buena, ¿vale? Entonces él va a compartir esta responsabilidad con los otros, ¿bien? No le cabe entonces dejarle las cosas geniales porque todos los demás actores y actrices también lo son. ¿Tranquilo? Pues bien, después de este ejercicio, algunos más también sobre el texto. Tenemos aquí este primer que pide para leer y responder a estas cuestiones, ¿vale? Entonces, ¿qué valoración dar a esta película? Buscar palabras, entonces aquí relacionadas con la elaboración de la película como realización. Pregunta los trabajos que hace el director, además de este, ¿no? Pide adjetivos para que definan esta película. Sobre esta palabra ternurismo, ¿será que existe de verdad o no? ¿Y qué podría significar? ¿Y qué dice el crítico entonces del guión de la película? ¿Qué elogios va a hacer? Y por último, pide también una búsqueda de palabras relacionadas con emociones y dos adjetivos, dos características que utilizarías para resumir la película y justificar la respuesta. Esto es algo más personal, ¿no? Entonces podéis dar el pause, hacer todos estos ejercicios y después volver aquí para corregirlo conmigo. ¿Está bien? Entonces vamos. Bueno, pues entonces a la letra A que tenemos aquí.
el significado aquí que damos es una obra maestra, ¿no? Entonces la valoración que da este autor de esta reseña es esta. Él va a decir que es una obra maestra, es una obra prima. ¿Bien? La letra B, entonces, va a decir lo siguiente. Palabras relacionadas con la elaboración de una película. Él pone ahí realización. Hay varias otras. Yo voy a hablarlas rápidamente, voy a hablarlas pausadamente para que podáis entonces encontrarlas ahí. Realización, entonces como tenéis. Puesta en escena. Apuntéis ahí. Puesta en escena. El guión. Planificación. Bien. Dirección de actores. Timing del relato visual. Ritmo del montaje. Casting de actores. Entonces son estas las palabras que tienen relación con la elaboración de una película. Fases, elementos de todas las películas elaboradas. Después, pregunta qué trabajos hace el director. Entonces, además de director, él es guionista. Entonces, ayuda a componer el guión, que es el roteiro, ¿no? Compone la música y lleva a cabo también el mensaje, ¿vale? Entonces él tiene varios papeles diferentes en esta película, además de ser el director, ¿vale? Papeles que yo digo no actuando, pero actuando por detrás de las cámaras, ¿vale? Entonces aquí la respuesta de la letra B. Si hace falta, dais el pause, volváis para escuchar otra vez lo que he dicho, que está correcto, ¿vale? No hay problema. Y seguimos con la letra D. Entonces aquí los adjetivos que se utilizan para definir esta película. Una obra maestra. ¿Qué otras palabras utiliza el autor? ¿Está bien? La letra D. ¿Crees que existe la palabra ternurismo y qué puede significar? Esta palabra, chicos, esta palabra no existe, ¿vale? Entonces aquí ternurismo no existe. Él ha creado esta palabra. Existe la palabra ternura y la palabra sentimentalismo. Y el autor ha unido las dos y creado una nueva que es esta, ¿vale? Entonces, ¿qué puede significar entonces esta palabra que el crítico utilizó? Si es sentimentalismo con ternura, puede ser que quiera decir de una ternura demasiada, que algo que no sería así tan bueno para la película y que el director ha conseguido alejar. Ele deixou longe do filme, né? Ele conseguiu distanciar o filme disso. Tranquilo? Pues bien. Y la letra E pregunta qué dice acerca entonces del guión de la película. Claro, él va a decir que el modelo narrativo es muy bien armado, ¿no? Entonces así que hay que hacer una reflexión más profunda, que las cosas no caen en el ternurismo, que es algo bastante interesante y profundo, ¿vale? Entonces esto es lo que va a decir. Y la última que pregunta entonces aquí las palabras relacionadas con emociones. Yo voy a decirlas entonces, vamos a ver. Torrente de emociones que empieza, ¿no? El texto ahí. También cuando dice ha huido del ternurismo. Las sensaciones se producen con extraordinaria puntualidad. También habla de estas emociones. Y reímos, lloramos, también son palabras relacionadas, nos enternecemos, la propia palabra ternura, ¿vale? Entonces, son todas estas palabras que tienen relación con emociones. Aquí, una pregunta más personal. Dos características que destacaríais y justificar la respuesta. Interesante que veáis la película antes de pensar sobre eso. Creo que os divertirá mucho, ¿vale?
Bueno, entonces aquí por último, el punto de vista que va a preguntaros entonces si alguna vez has visto una película española o hispanoamericana que tenga fama internacional. Claro, podéis haber visto alguna que a veces no es tan conocida, pero hay alguna así muy famosa que conocéis. Y si conoces director de cine de estos lugares, de estos países de habla española, o actores y actrices también. Entonces quiero que desarrolléis un habla, que habléis sobre todas estas cuestiones ahí. Y por último, piensa en una película muy conocida y coméntala. Puedes hablar del director, de los actores, de la época que transcurre, dónde se rodó, del presupuesto que tuvo, si tiene banda sonora y trilha sonora, ¿no? Efectos especiales, buen guión, si tiene un roteiro bom, final feliz y si la recomendarías a tus amigos. Entonces aquí quiero que hagáis como si fuera una reseña mismo, pero no hace falta escribir, hablando mismo, ¿está bien? De cualquier película, puede ser una película de Brasil, de Hollywood, de donde queráis. Lo importante es que habléis acerca de ella en español. Bueno, terminamos aquí entonces el primer texto acerca de este tema y la clase que viene vamos a tener otro y con más ejercicios, más vocabulario. ¿Tranquilo? Entonces nos vemos y hasta luego.